con el reciente estreno de la serie ¿Quién lo mató?, la cual trata sobre la historia de Paco Stanley. No solamente han salido a hablar los personajes que ya todos ubicamos, como por ejemplo Paula Durante, como Mario Besares y su esposa, sino también algunos otros personajes que quizás ni siquiera imaginábamos que estaban enterados de la situación de Paco Stanley. Uno de ellos, por ejemplo, es Alfredo Adame, quien comenta algo como esto. Yo no he visto la bioserie de Paco Stanley, la que están pasando ahorita. ¿Quién lo mató? Yo la única que vi fue en la que yo participé y en la que dije mi punto de vista y que todo el mundo lo sabía. ¿Y quién era Paco Stanley? Eso es lo único que vi. Esta bioserie me dicen que está muy buena, que atrapó al público. Mucha gente, amigos míos, me lo han dicho. Entonces, no vi esta serie. Me dicen que está muy buena. Entonces, mi opinión no cambia en nada. Paco Stanley fue un hombre que empezó muy exitoso, que lo empezó a hacer muy bien, y que después se volvió un tipo sucio, se volvió un tipo muy malo, con una vida muy sucia, borrascosa. Mi punto de vista no cambia. En 4 años le debía 50 kilos de cocaína a un varón de la droga. No voy a decir su nombre. Y bueno, aquí te cobran. No creas que por hacerte el simpático, por ser el conductor de un programa, y que les das besos a las viejitas y todo, te la van a perdonar. La mafia no perdona, amigo, así sea su amigo, su compadre o su cuate. Estas personas, estos varones, sobre todo un hombre tan poderoso como el que, pues yo estoy seguro, porque tenía muchos amigos en la Federal de Seguridad, muchos amigos en la Dirección de Investigación de la Prevención de la Delincuencia, incluso el comandante, el de bigotito que sale en las tomas cuando está Paco Stanley muerto en su camioneta, es amigo mío. Tiempo después, 2 meses después, comí con él en la Guadalupana en Coyoacán, en la cantina, y me dijo lo mismo. Esto fue una ejecución y ya se sabía. Él abiertamente estaba vendiendo droga, estaba moviendo kilos de droga, y luego no pagaba. Era sabido por mucha gente. Yo tenía muchos nexos, me junté con gente muy cabrona, comandantes de la Federal de Seguridad, comandantes de la DIP, Dirección de Investigación de la Prevención de la Delincuencia. Tuve contacto con gente muy picuda de ese ambiente, y todo el mundo sabía que Paco Stanley andaba metido en cosas muy fuertes. Tarde o temprano le cobraron la factura. Decía incluso el propio Benito Castro que le había tocado vivir su historia, y su historia era de mucho consumo, de excesos. Todos los que hablaron dijeron la verdad, y Benito era su super amigo, uno de... Y aquí tenemos el punto que hemos mencionado una y otra ocasión. ¿Recuerdan desde ese momento en el que se da a conocer la noticia? Y que incluso tenemos a uno de los presentadores más recordados. Sí, es decir, Jorge Garralda, exigiendo justicia, exigiendo que la delincuencia llegue a su fin y sobre todo reclamándole al jefe de gobierno de aquel entonces, que era del PRD. Además de que toda la cobertura pseudo periodística que se llevó a cabo en las siguientes horas y en los siguientes días. ¿Y por qué digo cobertura pseudo periodística? Porque todo lo que se llevó principalmente por parte de TV Azteca y la otra televisora, es decir, Televisa, estaba enfocado a decirle a la gente lo que querían escuchar. Porque después de que analizan puntos importantes, después de que se enteran de cómo había sido la vida de Paco Stanley y de cómo había llegado a su fin en aquel 7 de junio de 1999, ¿por qué no se dando una cobertura basada en que eso que había pasado no era algo que estuviera relacionado con la delincuencia cotidiana? Que no había sido simplemente una persona que buscaba robarle la cartera, el teléfono celular o que pensaban privarlo de la libertad. No, sino que simplemente tenía todas las características de un ajuste de cuentas. ¿Por qué no hicieron una cobertura sobre eso? Si tenían a gente que se dedicaba al tema del periodismo y le dieron una amplia cobertura. ¿A poco no está muy interesante? Si lo analizamos 25 años después, comenzamos a entender muchos puntos y que aquí se aprovecharon de ese segmento en específico de la población. ¿Para qué? Para darle mayor foco a la señora que decía, es que, ¿qué es lo que está haciendo señor Cárdenas? ¿Cómo es posible? Y no tomar elementos reales y hacer una investigación periodística sobre el caso. Sigamos escuchando un poco de esto. De sus mejores amigos. Todos hablamos la verdad. Yo tuve una muy mala experiencia con Paco Stanley. Muy mala experiencia. Yo tenía una amiga reportera en Jalapa, que siempre que iba con las obras de teatro nos trataba muy bien. Nos sacaba bonitos reportajes. Anunciaba que íbamos con la obra. Un día me habló y me dijo, Alfredo, tengo una hermana muy guapa que sale en calendarios de estos en bikini. De esos calendarios que están en los talleres mecánicos. Normalmente son mujeres muy voluptuosas, muy guapas, y quiere entrar a la tele. Me dijo que te dijera si conocías a Paco Stanley para que entrara de sus edecanes en el programa, sus angelitos o no sé cómo les llama.
Entonces, me mandó fotos de la muchacha y la verdad es que un cuerpazo impresionante, guapísima. Fui un día al foro con Paco Stanley, él estaba a medio programa, me paré ahí, de repente, aquí está mi amigo Alfredo Adame, me pasó y todo el rollo. Luego, cuando terminó el programa, pasé a su camerino y le dije, oye Paco, fíjate que tengo una amiga en Jalapa que su hermana quiere ver si puede entrar aquí contigo de tus edecanes. Sí, cómo no, tráemela. Le hablé a mi amiga, vino la hermana, la llevé a Televisa, se la presenté a Paco Stanley. Pasó un mes, y al mes exacto me habla mi amiga y me dice, oye, mi hermana se acaba de salir de Televisa corriendo. Paco Stanley la quiso violar. Todo el tiempo que estuvo ahí, la quiso tocar, se la quiso fajar, acosándola. Hoy en el camerino la quiso violar y mi hermana, como pudo, se puso los pantalones y se salió de Televisa corriendo y me habló llorando. Eso pasó. Yo ya sabía que Paco era ligador y todo, entonces ya cambió mi forma de verlo. No es solo ligador y Don Juan, es acosador y abusador. En esos años, el término acosador y abusador sexual no existía, no se manejaban, ¿me entiendes? Fue una terrible experiencia. Después hablé con la muchacha y me dijo, desde el primer día llegaba y me abrazaba y me quería tocar. Aguanté un mes, pero al mes ya no se pudo. Alguna vez me crucé con él en el pasillo en Televisa y lejos de hacerle caras ni nada, me decía, Alfredo, ¿cómo estás? Paco, ¿cómo estás? Mario Besares, incluso, me dirigió en una obra, tenía mucho contacto con él, hicimos una obra de su hermano, de Rodolfo, lo saludaba bien, me lo encontré en algunos eventos y siempre lo saludé bien. Yo no he visto la bioserie de Paco Stanley. Y esto coincide bastante con lo que hemos analizado en ocasiones anteriores, en que si bien había muchos elementos que encontraron, pero los medios de comunicación, especialmente en aquellos tiempos, no iban a desaprovechar una oportunidad como esta para aprovecharse de ese segmento de la población, que creía que si una persona dice toda clase de babosadas, pero son babosadas que a ese segmento específico de la población le gustan, pues entonces no se iba a desaprovechar la oportunidad. Y aquí la ventaja principal que tenían es que este personaje no solamente había trabajado en TV Azteca, sino que también había trabajado en Televisa. Y que incluso cuando se habla de la salida de Paco Stanley de Televisa, se hace una historia muy interesante porque se le hace creer a la gente que sale de Televisa porque le hizo una broma al dueño y que en esa broma le presenta a una mujer fea, y así es tal como lo han platicado las personas, no es que se me haya ocurrido a mí, y la presenta como si fuera su esposa y que por eso se enojó y que por eso lo corrieron. Sin embargo, las otras fuentes que hacen alusión a que en ese momento que iba a ser el cambio de administración de Emilio Azcárraga Milmo a Emilio Azcárraga Yam, en ese momento se dan cuenta de que Paco Stanley les había estado robando dinero con el tema de los anuncios, con el tema de la publicidad, y por eso es que lo corren. Así que, ya que la televisora en la que se dio a conocer de manera masiva, es decir, en Televisa, no había dado a conocer una versión real, pues tampoco le convenía después abordar el tema desde un punto de vista 100% periodístico. Y a TV Azteca, pues mucho menos, ¿verdad? Ya que incluso otro de los puntos importantes es que Paco Stanley también tendría acceso a intervenir en el catálogo de Televisa. Y recordemos que esa clase de cosas son cosas que a la gente no le gusta escuchar, en especial cuando van muy de la mano con un personaje que les hace reír, y tal como lo dijo Azcárraga, hacía televisión para jodidos. Sí, para esa ama de casa que podía presumir que había estado con su pareja 500 años. Sí, 500 años de matrimonio, pero lo que no comentaban es que no tenía decisiones propias, que su marido llegaba y le ponía sus cachetadas todos los días, si no le gustaba la comida, si consideraba que algo estaba mal, y entonces la esperanza para esa señora, ama de casa, ¿cuál era? Pues un señor que le dijera las cosas que su marido no le decía, que le hablara bonito, como se dice coloquialmente, ¿no? Que le supiera hablar a las viejas. Y también que, por ejemplo, los que estaban condenados a desempeñar así una función en su día a día, levantarse, ir a un trabajo que les parecía muy cansado, rutinario, pero tener la esperanza de que el fin de semana iban a ver un partido bien divertido. ¿A poco no coincide bastante con lo que hemos comentado? ¿Y a poco no cuadra perfectamente con las características de ese segmento de la población que hemos analizado una y otra ocasión? Y sí, que hace 25 años tenía unas características. Ahora, 25 años después, han cambiado algunas otras características. Entonces, ¿qué opinan acerca de esto? Ya saben, dejen sus comentarios. ¿Por qué creen que
sí pudieron dedicarle horas y desde el inicio reclamarle al gobernador, al jefe de gobierno de la Ciudad de México, en aquel entonces Distrito Federal, pero no hacer una investigación periodística, porque olvidemos que es ese personaje, ¿no? Ese personaje que decía infinidad de babosadas y que esas babosadas le gustaban a ese segmento de la población. Imaginemos que hubiera sido el Gran Máster, que hubiera llegado a su fin así, en esas condiciones. No dirían, no, pues definitivamente estaba metido en algo raro, ¿no? Entonces, ¿por qué se imaginan que no hicieron esa cobertura periodística? Considerando los elementos importantes, como por ejemplo, si esto hubiera pasado con algún otro personaje que no le cayera tan bien a la gente y que no hubiera sido la figura representativa de esas televisoras. Así que surge la pregunta, ¿realmente están comprometidas esas televisoras con un periodismo, pues no digamos profesional, pero por lo menos sí semiprofesional e imparcial? Y sobre todo lo más importante, la gente que consumía ese contenido y sí quería realmente un periodismo profesional, ¿a poco no está bien interesante el tema? ¿Y a poco no podemos analizar perfectamente, después de 25 años, muchas de las similitudes que hay en este momento con ese segmento de la población? Bien, pues ya saben, dejen sus comentarios. Por mi parte sería todo. Les agradezco y que sigan pasando excelente día.